entrega del concepto de matrices. En este video vamos a estar trabajando concepto, tipo, igualdad y suma de matrices. No podemos dar comienzo sin hablar de su creador, quien fue, en vida, Arthur Kähler. En 1875 desarrolla las propiedades para poder sumar y multiplicar matrices, generando así lo que se llama después álgebra de matrices. Es considerado el tercer matemático más prolífero de toda la historia, solamente superado por Euler y Cauchy. Imagínense ustedes que si es tan prolífero, no podemos encontrar una sola área de la matemática que no haya enriquecido su trabajo. Por eso nos pareció sumamente importante comenzar esta explicación a partir de presentarlo, porque él fue sin duda la base que permitió crear el concepto. La utilidad de las matrices radica en la simplicidad con la cual podemos mostrar datos relacionados. No importa qué tipo de datos estamos queriendo presentar, pueden ser muy variados, como la salida de los aviones de un aeropuerto o el stock de mercaderías en un negocio. Eso lo vamos a ver en el problema número 1, donde a partir de una tabla relacionada con el Nacional B de fútbol en la Argentina, podemos ver cómo esa información también puede estar suministrada a través de una matriz. En la tabla podemos ver distinta información. En primera instancia, el nombre de los clubes. Lo aclaro para aquellas personas que no están acostumbradas a visualizar este tipo de tablas. La primera columna es partidos jugados, partidos ganados, partidos empatados, partidos perdidos, goles a favor, en contra y puntos obtenidos. A partir de visualizar la tabla, te propongo que respondas estas 5 preguntas relacionadas con ella, pongas en pausa el video para hacerlo y corrobores tus respuestas. Bien, ¿cuántos goles a favor tuvo Deportivo Morón? Para poder entender de qué manera tenemos que expresarlo, lo primero que tenemos que hacer es indicar qué estamos hablando. Estamos hablando de filas. A ver, ¿cuáles son las filas? Son las que están en posición horizontal, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de la fila de Atlanta, correspondería a la primer fila, mientras que la de Temperley es la tercera. Ahora, ¿cómo se llaman las que están en vertical? Se llaman columnas. Toda aquella persona que haya trabajado insertando una tabla desde Word o trabajando con Excel ya está familiarizado con este tema, y esto va a ser lo fundamental para poder trabajar el concepto de matriz. Porque cuando a nosotros nos indican los goles a favor que tuvo Deportivo Morón, lo que tenemos que hacer es buscar la intersección entre la fila y la columna, que indica justamente el valor que estamos buscando. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la fila. 1, 2, 3, 4. Esta es la fila 4. Y buscar los goles a favor que tuvo Morón. Los goles a favor están acá. La intersección sería 27. Este número tiene coordenadas 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Deportivo Morón. Este número tiene coordenadas 4, 5. Y ustedes me dirán, ¿se parece a la batalla naval? Sí, básicamente es lo mismo. Lo primero que mencionamos son las filas, los siguientes son las columnas. Cada uno de estos valores tiene lo que se llama coordenadas, que lo vamos a ver en unos instantes de qué manera se trabaja, pero cada uno tiene, por estar en esa posición, un valor determinado. Veamos los siguientes. ¿Cuántos partidos perdió Belgrano? Partidos perdidos, Belgrano es el último, perdió 6. ¿Cuántos partidos empató Estudiantes de Caseros? Estudiantes empató 4. ¿Qué equipo convirtió más goles a favor? Atlanta. ¿Qué equipo empataron 6 partidos? Agropecuario y Belgrano es nuestra respuesta. Esta tabla de números recibe el nombre de matriz. En nuestro caso puntual vamos a trabajar solamente con matrices cuyos elementos sean los números reales, pero existen otras en donde puede haber no solo palabras, sino que nos permiten organizar nuestro tiempo, como es la matriz de Eisenhower. Pero vuelvo a lo mismo, nosotros solo vamos a trabajar con matrices donde sus elementos sean los números reales. Si observan con detalle, nosotros vamos a tener 6 filas, 7 columnas.
A partir de ahora, siempre tengan presente que lo primero que vamos a mencionar es la cantidad de filas y en segunda instancia la cantidad de columnas que posea cada una de las matrices. Eso se llama dimensión. La dimensión está dada a partir de la distribución que tengan estos números en las matrices, donde m es la cantidad de filas y n la cantidad de columnas. Entonces nosotros vamos a decir que la matriz tiene una dimensión m por n. Puntualmente, en el caso que estamos trabajando a partir de la tabla de fútbol, su dimensión es 6 por 7. Recuerden esto, siempre las filas van primero. Esto es lo que yo les comentaba hace unos instantes, la posición en la que se encuentra cada uno de los elementos que componen nuestra matriz. Esos elementos van a tener coordenadas. Se las denota de forma general como IJ, donde I es la cantidad de la fila y J sería la de la columna. Entonces, vamos despacio. Esta es la fila 2, por eso está el 2. Ahora, este valor está en la posición 2, 2. ¿Por qué? Porque está en lo que sería la fila 2, columna 2. Si tendríamos otro número acá, estaría en la posición 2, 3, segunda fila, tercer columna. Para entender esto un poco mejor, veamos de qué forma podríamos construir una matriz de dimensión 2 por 4 cuyos elementos estén constituidos con la diferencia de sus coordenadas. Eso es lo que quiere decir el enunciado que tenemos ahí presente. Lo primero que recomiendo es armar nuestra matriz con cada una de las componentes de forma general. Observen lo que les comentaba hace unos instantes. Vamos primero por la fila. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Observen que primero se menciona la fila y segundo la columna. Ahora, cada uno de estos elementos va a estar dado por la diferencia de esas componentes. Recuerden que la primera es I y la segunda es J. Entonces, veamos el primer ejemplo. Sería 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Los demás, 1 menos 2, 1 menos 3, 1 menos 4. Ese número que nosotros estamos encontrando como resultado de la diferencia va a ser nuestra respuesta. Esa matriz queda armada en función de lo que nos han pedido. Ya tenemos bien en claro cómo son los elementos de una matriz, cómo se compone una matriz, por eso ahora vamos a indagar un poco en los tipos. Cuando hablamos de tipo hablamos de la clasificación. Van a observar que la variedad es sumamente amplia y puede traer a confusión. Entonces te recomiendo lápiz en mano que vayas tomando nota de los diversos aspectos que se van a ir mencionando en cada uno. El primero que aparece es la matriz fila. La segunda es la matriz columna. Son dos tipos de matrices sumamente intuitivas. La matriz fila es la que posee una sola fila y n columnas. Entonces vamos a tener una matriz alargada, ¿sí? Donde tenemos una sola fila y n columnas. En este caso tenemos 4 columnas. La dimensión de esta matriz es 1, 4. Por otro lado, cuando hablamos de una matriz columna, vamos a tener una sola columna y muchas filas. Entonces vamos a tener una disposición alargada. En este caso, recuerden siempre ustedes que primero se mencionan las filas, hablamos de una dimensión 6 por 1. La matriz nula es aquella que tiene todos los elementos como 0. No importa la dimensión que posea, se la simboliza con la letra N mayúscula. Y esto no lo aclaré. Cuando nosotros hablamos de matrices, siempre vamos a hablar de letras mayúsculas. Los elementos que pertenecen a ella, como son números, no vamos a traer ningún tipo de dificultad. Observen las dos que tenemos presentes, las dos matrices nulas que están en pantalla. Tenemos una que posee dimensión 2, 3 y otra que dice orden 2. Automáticamente ustedes la miran y pueden decir, ajá, la dimensión 2, 3 es rectangular
y la de orden 2 es cuadrada. Pero, ¿dónde está la diferencia en hablar de dimensión? ¿Dónde está la diferencia en hablar de orden? Nosotros vamos a hablar de orden siempre que hablemos de matrices cuadradas. ¿Cuándo es una matriz cuadrada? Cuando la cantidad de filas coincide con la cantidad de columnas. Si ustedes observan, automáticamente podemos dibujar un cuadrado en ella. Cuando hablamos de dimensión, estamos hablando de dimensión cuando la matriz es rectangular, ¿sí? Cuando la cantidad de filas no coincide con la cantidad de columnas. Entonces, volviendo a nuestra clasificación, recuerden ustedes, si hablamos de dimensión, la matriz es rectangular, si hablamos de orden, es cuadrada. Entonces, en este ejemplo, ¿qué orden tiene la matriz? Es de orden 3, porque tiene 3 filas, 3 columnas. Para la siguiente clasificación vamos a tener que tener presente lo que es la diagonal principal de una matriz. Y ella está formada por los elementos cuyas coordenadas son iguales. Esos elementos pertenecen a la diagonal. Para poder visualizarlo vamos a un ejemplo. Tenemos la posición 1, 1, la posición 2, 2 y la posición 3, 3. Ellos corresponden a la diagonal principal de la matriz. Ahora, una matriz va a ser diagonal, primero si es cuadrada, y en donde las coordenadas que no se encuentran en la diagonal principal son ceros. Observen que solamente la diagonal principal posee valores, mientras que lo que sería superior e inferior a ella son ceros. ¿Qué orden tiene esta matriz? Es de orden 3. La matriz identidad es una matriz diagonal en la que las coordenadas que estén en la diagonal principal son todas iguales a 1. Esta matriz se simboliza con la letra I. Observen ustedes que en la diagonal principal solamente tenemos unos. Esta matriz vuelve a ser de orden 3. Y la matriz transpuesta se denomina con la letra A y el subíndice T para identificar que es la transpuesta, y surge de convertir ordenadamente las filas en columnas y las columnas en filas. Otra cuestión que si se ve con un ejemplo es un tanto más sencillo. Entonces, observemos esta matriz, ¿sí? La matriz A. Nosotros vamos a transformarla en la matriz transpuesta. Entonces, si esta tiene coordenadas m por n, la transpuesta se invierte y se transforma en n por m. Entonces, si este es de dimensión 2, 3, la próxima que obtengamos tiene que ser de dimensión 3 por 2. Ese es el primer detalle que tenemos que tener en cuenta. Siguiente. Esta es nuestra primer fila. La vamos a transformar en una columna. Eso significa que la escribimos en forma vertical y ordenada, ¿sí? Por eso nuestra primer columna, si ustedes observan, es 2 menos 1, 1 medio. 2 menos 1, 1 medio. La segunda fila también se transforma en columna, 3, 5 y 4. Observen las dimensiones, ¿sí? Acá tenemos dimensión 2 por 3 y acá tenemos dimensión 3 por 2. La matriz simétrica es una matriz cuadrada que verifica que la transpuesta es igual a la propia matriz. Observemos un poquito de qué se trata porque esta es bastante compleja de visualizar. Tenemos nuestra primer fila. Si ustedes observan, 5, 1, 3, menos 8. Coincide con la vertical, o sea, con lo que es nuestra columna. La segunda fila coincide con la columna. Si la matriz coincide con su transpuesta, se dice que la matriz A es simétrica. En este caso, es simétrica de orden 4. Las matrices triangulares son matrices cuadradas que tienen nulos los elementos que están a un mismo lado de la diagonal principal. Recuerden ustedes que la diagonal principal es
los elementos que tienen igualdad de coordenadas. Tenemos dos casos, la matriz triangular superior, la matriz triangular inferior. Para que una matriz sea triangular superior, debe darse que los ceros o los elementos nulos estén por debajo de la diagonal principal. Por otro lado, la matriz triangular inferior, los ceros están por encima de nuestra diagonal principal. ¿Y esto por qué se da así? Porque en realidad lo estamos mencionando desde lo que serían las coordenadas. Para que una matriz sea triangular superior, los elementos nulos son aquellos donde las coordenadas en Y son mayores a las coordenadas en J. Por eso se da. Observen este tiene posición 2, 1, este tiene posición 3, 1. El 3 es mayor al 1, la posición en Y es más grande que en J, ¿sí? La matriz antisimétrica, por su parte, es una matriz cuadrada que coincide con la opuesta de su transpuesta. Parece un trabalenguas. Veamos un poquito de qué se trata esto. Tenemos nuestra matriz. Por supuesto, para que esto se dé, la diagonal principal tienen que ser ceros, porque si no, no hay forma de realizar la transposición y cambiarle el signo a los valores para hacer sus opuestos, nos coincidan las matrices. Entonces, para verificar lo que estamos diciendo, lo primero que vamos a hacer es visualizar nuestra matriz y transformarla en nuestra transpuesta. 0 menos 3, 4 se transforma en columna, 3, 0, 2, lo mismo, 4 menos 2 y 0 también. Ahora, a esa transpuesta la vamos a convertir en opuesta. ¿Qué significa eso? Que a cada uno de los signos que lo tenemos marcado, lo vamos a invertir, el que es negativo positivo y el que es positivo negativo. Observen que le agregamos un signo menos porque significa que ahora estamos haciendo la opuesta de esa transpuesta. Si comparamos esta última matriz que obtuvimos y la primera, observen, son iguales. Eso significa que nuestra matriz A es una matriz antisimétrica. Habrás notado que la clasificación de matrices es extensa, pero no muy complicada. Nada que con un poco de práctica no se pueda solucionar. Es por eso que te invito a visualizar nuestra situación problemática 2 para poder seguir avanzando con los conceptos. La situación plantea que una empresa posee 3 plantas, en ellas se producen 4 productos diferentes a partir de la utilización de materias primas X y además de la mano de obra de los empleados para la fabricación de ellos. Estas son las 3 tablas que representan a cada una de las plantas. En ellas vamos a poder visualizar los productos que fabrican, cuántas unidades de la materia prima X para cada uno de ellos, la cantidad de materia prima de Y y la cantidad de mano de obra que se requiere para cada uno de los productos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Tenemos 3 preguntas. La primera, ¿qué planta requiere más mano de obra para la fabricación del producto A? Segundo, ¿qué diferencia notás entre la planta Zárate y la planta Tierra del Fuego? Tercera y última, expresar a través de una matriz cada cantidad de unidades de materia prima X y cantidad de horas de mano de obra que son necesarias para fabricar los productos A, B, C y D en las plantas de Zárate, San Luis, juntas. ¿Sí? Pon en pausa el video, hacelo y ahora corroboramos tus respuestas. Lo primero que vamos a hacer es escribir las matrices que representarían a Zárate, San Luis y Tierra del Fuego respectivamente. ¿Dónde tenemos que mirar para poder responder a nuestra pregunta 1? En la fila 3, columna 1, que era justamente donde está ubicada la mano de obra para el producto 1. Tenemos 8, 10 y 8. Seguramente ya lo habías contestado a partir de visualizar la tabla, que era San Luis justamente quien requiere más trabajo. Pero bueno,
es importante que lo veamos desde la forma matricial a partir de ahora. Para la consigna 2, tendríamos que comparar la matriz Zárate y la matriz Tierra del Fuego. Y a partir de eso podemos asegurar que son exactamente iguales. Observen, un 2, un 2. Coordenadas 1, 2. Está el 3, está el 3. El siguiente, 5, 5. Podríamos seguir con cada uno de los elementos y afirmar que son exactamente iguales. Y esto se debe a que justamente la igualdad de matrices es una definición que yo quería abordar en este video. Y para que dos matrices sean exactamente iguales, deben tener dos condiciones. La primera, la misma dimensión. Y la segunda, que los valores que correspondan a las mismas coordenadas en cada matriz deben ser exactamente iguales. Por eso acá dice que los elementos que pertenecen a la matriz A de coordenadas A y J y los elementos que pertenecen a la matriz B con coordenadas B y J deben ser iguales, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiene que valer C, A, B y D para que estas matrices sean exactamente iguales? A ver, pensemos. A tiene que valer 5, ¿sí? Coordenada 1, 3. B tiene que valer menos 3, coordenada 2, 2. C tiene que valer 3, coordenada 1, 1 en B. Y D tiene que valer 5, ¿sí? Ahora, observen esta. ¿Son iguales? En realidad, a pesar de tener exactamente los mismos valores, no son iguales. No podemos hablar de que las dos matrices son iguales. Ahora yo les pregunto, esto viene anexo a la ejercitación. ¿Qué es la matriz B de A? Es su transpuesta. Observen, la columna se transformó en fila, ¿sí? Pero como las matrices no tienen la misma distribución de los componentes, no tienen los mismos elementos, no tienen la misma dimensión, podemos afirmar que son diferentes. Vamos con la última consigna. Vamos a volver a nuestra situación. Lo que planteaba era expresar la planta de Zárate y la planta de San Luis en una suma. Entonces ahora acá vamos desde lo intuitivo. Y seguramente ustedes deben haber realizado para esta consigna la suma de la materia prima que se necesitaba en X en la planta de Zárate con la que corresponde en San Luis. Y efectivamente es de esa forma en que debemos hacer la suma de matrices. Cada componente de la primera matriz se suma con el de la segunda matriz siempre y cuando ocupen la misma posición. Entonces, posición 1, 1, posición 1, 1, lo sumamos y la suma de ese valor es justamente la posición 1, 1. Posición 2, 1, posición 2, 1, 3 más 2. Por eso acá observen que nuestra respuesta es nuevamente una matriz que va a tener la misma dimensión que las dos matrices que nos habían dado originalmente. Esa sería, en definitiva, la suma de matrices. Porque para sumar dos matrices, primero tienen que tener igual dimensión. Sumamos cada elemento que corresponden a la coordenada IJ de la primera matriz con la que corresponde a la misma coordenada en la segunda, ¿sí? Entonces, la suma da una nueva matriz cuyo elemento son la suma de las dos anteriores. Me despido, les agradezco por su atención. Nos estaremos viendo próximamente en una nueva entrega de esta saga de matrices. Les deseo una hermosa semana. Saludos.